Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a seguir estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe, un mensaje de salvación para este tiempo actual, para poder enfrentar la última crisis de este mundo y el tiempo angustia. Estamos en el estudio número 219 de esta serie de justificación por la fe. Todos los hermanos que nos acompañan día a día, que la gracia y la paz de Dios sea con todos para poder en esta oportunidad seguir aprendiendo de la historia del pueblo adventista de hace 132 años. Estamos conociendo gradualmente la historia del Congreso de Minneapolis de 1888, que se desarrolló del 17 de octubre al 4 de noviembre, donde asistieron 96 delegados y donde se presentó este mensaje de justificación por la fe, que el ser humano, el creyente, el pecador arrepentido, es salvo por fe y gracia para poder vivir una vida de justicia, una vida santa, una vida sin pecado, una vida con el carácter de Cristo, y con ese carácter de Cristo iluminar el mundo con esa gloria. Ese es el mensaje que se presentó en 1888. Pero el pueblo adventista estaba tan absorto, tan ocupado en la ley. Ellos decían la ley y la ley y la ley, y quedaron, dice, tan secos como las colinas de Gilboa, porque la ley no puede salvar, la ley no puede cambiar la vida de los seres humanos, la ley no puede mejorar al ser humano, de ninguna manera. Ellos entendieron mal, dice. Por eso, en el estudio anterior, quedamos en que cualquiera, dice, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Eso es lo que Jesús dijo. Y si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dos lecciones importantes que aprender acerca de la ley. Si uno dice quebranta un mandamiento, el más pequeño nomás, entonces será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pequeño quiere decir que no alcanzó la meta, no alcanzó la estatura, no alcanzó el objetivo, entonces queda descalificado. Un pequeño no puede entrar al cielo. Y Jesús por eso les dijo, vuestra justicia tiene que ser mayor de los escribas y los fariseos. ¿Cuál era la justicia de los doctores de la ley en el tiempo de Jesús? Ellos en su vida externa cumplían estrictamente la ley de los 10 mandamientos. Pero ellos no tenían un corazón de amor, no tenían en el corazón morando a Cristo. Cristo es la justicia, Cristo es el amor, Cristo es la ley. Ellos solamente en la vida externa, humanamente cumplían la ley. Entonces, ese cumplimiento externo apenas es una parte de la justicia. Para que la justicia sea completa, tiene que ser interna y externa. Pero no puede la justicia externa ingresar al interior.
en el interior, en la mente, en el corazón, tiene que estar la justicia de Dios para exteriorizarse en buenas obras, en obediencia, en un carácter bueno, perfecto. El pueblo adventista entendió al revés. Y eso es lo que la hermana White estaba insistiendo en que en aquel congreso los asistentes puedan comprender y puedan reconocer su error, puedan reconocer su mala comprensión y puedan reconocer su falta de vida espiritual. Pero conforme vamos estudiando, Satanás dice que no los dejó. El espíritu de farisaísmo estaba leudando todo el congreso. Habían venido, dice, con un mal espíritu, y ese mal espíritu los estaba dominando. Pero Dios le dijo a Elena White: escuchen o dejen de escuchar, amonéstales, enséñales, muéstrales el camino, la solución. Pero todo eso no tuvo efecto en los corazones incrédulos. Un pueblo adventista incrédulo, así como el pueblo de Israel y los judíos también eran incrédulos. Vamos a entonces seguir estudiando cómo es que la hermana White enfocó, presentó bajo la dirección del Espíritu Santo el asunto del pecado, de la ley y el arrepentimiento. Cómo Dios ha dispuesto a solucionar el problema del pecado. Podemos preguntarnos entonces, ¿cómo puede Dios ser justo y misericordioso y al mismo tiempo, cómo puede Él aplicar la penalidad siendo justo y perdonar siendo misericordioso al mismo tiempo? Esas son las preguntas que necesitamos hacernos y responder. ¿Cómo Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo? ¿Cómo se ejecuta la justicia de Dios y cómo la misericordia también se manifiesta? Dios maravillosa y gloriosamente encontró el camino para mezclar su justicia, que da penalidad al pecado, con su misericordia, que muestra su amor hacia el pecador. La justicia de la ley violada por el hombre exigía su vida en una penalidad fatal, muerte a la paga del pecado. El hombre perdió la justicia de Cristo, que de Él recibiera al ser creado, para que su carácter estuviese en plena armonía con la justicia de la ley. Perdiendo así la justicia de su Creador por su pecado, la misma justicia de la ley quedó expuesto a la penalidad máxima de la justicia de la ley. El pecado lo desarmonizó con la justicia de la ley para matarlo eternamente. Entonces, la historia bíblica nos muestra de que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, perdieron la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Es el manto inmaculado de su carácter. En otras palabras, cuando el hombre pecó, perdieron el carácter de Cristo, ese carácter de amor. Y ese carácter de amor era resultado de una mente puro, de una mente limpia, de una mente de amor, de un corazón lleno de amor, donde moraba el Espíritu Santo.
Pero cuando ellos dudaron de Dios y del Espíritu Santo que les decía que si ellos comían de ese árbol prohibido, morirían. Pero ellos dudaron de esa advertencia y creyeron, dice en el tentador, creyeron en otra voz. Por eso perdieron, dice, el carácter de Dios, la justicia de Cristo. Ahora esa justicia, esa ley, les imponía la penalidad máxima, que el pecador merece la muerte. Entonces el pecado no es sólo la violación de la letra de la ley, sino que también es un atentado criminal a la justicia de la ley, al propio carácter del legislador de la ley. Entonces el pecado, los fariseos, los doctores de la ley, solo entendían parcialmente la ley. Para ellos el pecado solo era la violación de la letra de la ley, en la vida externa, en acciones. Pero ellos no entendían de que el pecado no se manifiesta solo externamente, sino que el pecado tiene su raíz en la mente, en el corazón, sale del corazón. Ellos se cuidaban de las obras externas, pero ellos no reconocieron que el pecado estaba dentro de ellos. Ese era el problema, el desconocimiento, el error del pueblo judío. Porque externamente eran impecables como sepulcros blanqueados, pero internamente estaban ardiendo de odio, de ira, de rencor, de descontento, de desconformidad. Odiaban, dice, a los romanos. Odiaban también a Cristo, que con su vida reprendía su vida de ellos, porque la vida de Cristo era impecable. Pero ellos siempre fallaban, aunque sean en las pequeñas cosas. Y por eso Jesús les dijo, el que falla en pequeñas cosas, no podrá entrar al cielo, porque no alcanzó la medida, porque Dios es un Dios perfecto, puro, limpio, 100%. Eso no les agradó, por eso buscaban ocasión para condenarlo a Cristo, a la final lo condenaron a muerte. Entonces, eran criminales en potencia y no habían comprendido el mensaje del pecado a la luz del santuario. Ellos todos los días, por ser pecadores, llevaban a un cordero y el sacerdote les daba el puñal, el cuchillo, y ellos tenían que quitar la vida del corderito. Entonces, el pecado es quitar la vida del cordero de Dios, en este caso a Cristo. Pero ese pecado no era exterior, sino el pecado interior. La raíz del pecado, dice, es el egoísmo, el amor egoísta, el yo. Mientras el ser humano, carnal, natural, en este mundo, se afane, se ocupe todos los días en buscar las cosas de este mundo, comenzando desde su sustento y luego acumulando todo para sí, entonces tiene un corazón egoísta, es idólatra.
El ídolo está en el corazón, el yo. Entonces está nuevamente asesinando a Cristo, está crucificando a Cristo. Pecado a la luz del santuario es crucificar, es matar, es atentar contra Cristo, el Cordero de Dios. Porque Dios quiere limpieza interior y exterior, pero el pueblo judío solamente se ocupaba en la limpieza exterior. Hoy en día también eso mismo se repite por desconocer la historia. El pueblo adventista también, el cual estamos estudiando, estaba en la misma condición de los judíos, del pueblo de Israel. El pueblo adventista era estricto guardador de la ley, estricto guardador del sábado. Pero como la hermana Joy describe, y la historia lo describe en 1888 en el Congreso, y aún hasta después del Congreso hasta el día de hoy, tienen un corazón egoísta, un corazón que acusa, un corazón que critica, un corazón que condena, un corazón descontento, un corazón de ira. Entonces eso demuestra que todavía el adventista es pecador, y al ser pecador ha rechazado a Cristo y está atentando contra Cristo. Dice, la ley requiere justicia entonces, un carácter semejante a sus principios y preceptos. Pero el hombre, por su pecado, no tiene más justicia para igualarse a la ley en el carácter. Para que el hombre fuese salvo, debería poseer de nuevo, como solución, la justicia de Cristo que perdiera por causa del pecado, para que así quedase libre de la penalidad de la justicia de la ley. El ser humano, para ser salvo, de nuevo necesita tener nuevamente la justicia de Cristo en el corazón, en la mente. ¿Y qué es la justicia? La justicia es amor, la justicia es luz, la justicia es santidad, la justicia es Cristo, porque la Biblia dice Cristo nuestra justicia. Así que Dios dice encontró el camino de la armonía entre la justicia de la ley y su misericordia. Mensajes Selectos, tomo 1, 399 nos dice, la justicia demanda que el pecado no sea meramente perdonado, sino que debe ejecutarse la pena de muerte. Dios, en la dádiva de su Hijo unigénito, cumplió esos dos requerimientos. Al morir en lugar del hombre, Cristo pagó el castigo. Y luego proporcionó Él, o ha provisto el perdón para los pecadores que puedan reconocer su condición y aceptar a Cristo, nuestra justicia, en su corazón, en su vida. Dios le dio entonces plena estabilidad al plan de la salvación, uniendo la justicia y la misericordia en un todo perfecto para el bien del pecador. Debemos entender, sin embargo, que tanto la justicia como la misericordia son en el plan de la redención sinónimos de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso el salmista dijo, en la cruz se encontraron, se besaron, se unieron, dice, la justicia y la misericordia, el amor y la verdad. La salvación consiste entonces en la unión de la justicia de la ley y el amor y la misericordia.
En el Calvario Dios en Cristo su Hijo armonizó la justicia de su ley con su misericordia como algo indisoluble de su divino e incomparable amor por los pecadores. Así que en la cruz se dio la solución, uniendo la justicia con la misericordia, una unión que nadie puede separarlo. Porque si alguien lo separa, será para su perdición. Unir la ley y el Evangelio, en otras palabras. Cristo, dice, descendió del cielo y subió al Calvario con los pecados de toda la humanidad. Como legislador de la ley, Cristo satisfecho por su justicia, igual a la justicia de la ley, muriendo por la propia justicia de la ley, por todos los pecadores. Su hecho en la cruz es la justicia que justifica al pecador. Entonces, como Dios es santo, Él no podía perdonar ni ignorar automáticamente la rebelión del hombre contra sus leyes. Pero como Él es el amor, no podía Él echarlo a un lado para que Él solucione sus problemas como mejor pudiese. Si Dios solamente fuese justicia o ley, entonces le hubiera dejado al hombre que solucione su problema del pecado. Ahora, si el hombre hubiera tratado de cumplir la ley para mejorar su vida, pero no, Dios es amor al mismo tiempo, porque la ley está estructurado en base al principio del amor. La ley es una copia del amor de Dios. La ley original, la fuente del amor, es Cristo, es Dios. Entonces ahora Dios tuvo que actuar por su amor. Pero como Dios es amor, entonces ahora puso en acción ese amor de Dios para salvar al hombre. ¿Cómo puede Dios ser justo y justificar al mismo tiempo al pecador transgresor? Dios, en su divina sabiduría, determinó salvar a los pecadores mediante la combinación de su justicia con su misericordia. Pero si Dios les aplicase solamente su justicia, debería eliminarlos sumariamente. Así que si Dios aplicara su justicia, todos los seres humanos tendrían que morir. Pero si se les concediese apenas su misericordia y les dejase indefinidamente sin punición, sin castigo, tendría que concordar con sus pecados cada vez que pecasen. Así que si Dios solamente aplicase su amor, su misericordia, cada vez que el hombre peca, tendría que concordar, tolerar y adaptarse al pecador. Pero Dios es santo, no puede hacer eso. Pero tampoco Dios no puede solamente castigar. Pero también Dios es amor. Entonces, el carácter de Dios es la combinación del amor y la justicia. Así la unión de su justicia con su misericordia, y ésta con ella, resolvería satisfactoriamente el problema del pecador y el problema del pecado. Eso es lo que venimos estudiando. ¿Qué es lo que soluciona el problema del pecador y el problema del pecado? El mensaje de la justificación por la fe. El mensaje de la justificación por la fe presenta la justicia y la misericordia indisolublemente unidos. No se puede separar. No se puede disolver. Cristo lo ha unido en el plan de salvación. En otras palabras, ha unido la ley y el Evangelio.
la ley y Cristo, porque la ley era copia del carácter de Cristo. Pero para que el pecador pueda salvarse, necesita esa unión. Pero el pueblo judío solamente se quedó con la ley escrita de los 10 mandamientos. El pueblo adventista también se quedó con la ley escrita de los 10 mandamientos. Rechazaron a Cristo, que es el original, la ley real, el amor, el principio del amor. Lo rechazaron. Por eso el ser humano necesita estudiar este mensaje hasta comprenderlo, hasta apropiarse. Necesitamos humillarnos hasta el polvo para que Dios pueda concedernos, dice, el colirio. Dios pueda darnos de gracia esa sabiduría, su mente, la mente divina, la mente espiritual. Dios solamente puede abrir nuestra mente para comprender, porque cuando el creyente comprenda, dice este mensaje, el enemigo, el diablo, habrá perdido su poder para manejarlo, para esclavizarlo y para dominarlo. Porque ahora el ser humano, cuando entiende este mensaje, decidirá renunciar a su vida pecaminosa, a su corazón egoísta, que es la base, la matriz, la fuente del pecado. Renunciará a su mente del yo, a la mente egoísta, para no más utilizar o funcionar con esa mente. A eso Pablo lo llama: cada día muero, o con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. El hombre, la solución para el pecador es ya no vivir, sino morir, para que el pecado no tenga dominio, porque mientras el pecador esté como vivo para el pecado le va a dominar. Esa es la solución que provee el mensaje de la justificación por la fe. Por eso la hermana White estaba enseñando, estaba predicándoles, estaba suplicándoles en 1888 en el Congreso. Y este mensaje está registrado en Materiales de Elena White de 1888, tomo 1, página 339. Vamos a leer. Dice así: ellos, los adventistas, habían construido sobre esa ley y alrededor de ella exacciones, y la habían cargado con sus propias leyes e ideas emanando de seres humanos finitos, hasta que nadie podía observar esa ley, incluso la letra de la ley nadie podía observar. Como la interpretaban, era imposible observarlo. Así que el adventismo ha edificado, dice, ha construido su religión sobre la ley y alrededor de la ley, con una interpretación, comprensión humana de la ley. Ellos comprendieron con mente humana, con mente natural, mente terrenal, y con la preparación, la educación del mundo. Por eso dice que aún ni la letra de la ley no podían cumplirlo, porque ellos imponían cargas que se cumpla, pero no podían cumplirlo. Ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, la ley dice de que el día sábado no debía encenderse ni fuego en sus moradas. Eso indica que el día sábado
no se puede cocinar los alimentos. Aún la ley dice que el día sábado no se puede comprar y vender. Pero los adventistas no pueden cumplir eso. ¿Por qué no pueden cumplir? ¿Por qué no se puede cumplir? Porque la ley es santo, la ley es perfecto. El ser humano pecador necesita primero la justicia de la ley, la justicia de Cristo. En otras palabras, la justicia de Cristo es el carácter de Cristo. Un carácter perfecto, santo, justo, obediente. Ese carácter, esa vida que vivió Cristo desde nacimiento hasta su muerte, esa vida necesita recibir que esa vida de Cristo sea implantado en el ser humano pecador arrepentido. Y así el pecador ahora puede tener la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el amor de Cristo, y Cristo entra al corazón, a la mente, con la ley de amor. Porque Salmos 48, ¿qué dice? Jesús dice, en mi corazón, dice, mi corazón está, dice, escrita tu ley para hacer tu voluntad. Cristo tenía la ley de Dios, la ley de amor escrita en su corazón desde nacimiento hasta su muerte y resurrección, la ley escrita en el corazón. Por eso hacía la voluntad de su Padre. Esa vida necesita el creyente para poder ser obediente y para cumplir la ley. Entonces, ¿cuándo el adventismo podrá entonces cumplir la ley? Cuando el adventismo no cocinará en día sábado, no comprará ni venderá. ¿Cuándo? Cuando tenga a Cristo morando en su corazón. Y Cristo allanará el camino. Cristo solucionará ese problema de la alimentación en sábado. Cristo solucionará ese problema de la compra y la venta. El hombre pecador no va a poder solucionar. Ese es el mensaje que Elena White estaba predicando en 1888, que el adventismo debía deshacerse de esa construcción de su religión sobre la ley. Necesitaban construir su religión, construir el carácter, construir la vida cristiana en base a Cristo, con su ley en el corazón de Cristo. Ese era el secreto, esa era la fórmula, ese era el método, ese era el camino. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigamos leyendo. Cristo continúa y dice lo que los principios de la ley son. Y les muestra que llega a las partes más recónditas de la mente. Así Él realza los propósitos de la ley de Dios. La ley de Dios no solamente muestra la vida externa. La ley escrita de los 10 mandamientos solamente muestra la vida externa. Pero cuando el creyente ahora, según la indicación de la ley, que es pecador, va a Cristo, como dice Gálatas 3:24, el ayo que es la ley de los 10 mandamientos, es el que nos lleva a Cristo, dice, para ser justificados por la fe. Y una vez justificados por la fe, ya no estamos bajo esa ley de los 10 mandamientos, dice.
Porque ahora esa ley de los 10 mandamientos está unido con Cristo, porque Cristo es la fuente, Cristo es amor, Cristo es la ley viviente. Cuando vino a esta tierra, Cristo era la ley encarnado. Al aceptar a Cristo, el creyente está aceptando la ley completa, la ley que muestra la vida exterior y la vida interior. Por eso, sigamos leyendo. Cuando Cristo vino al mundo, Él era el origen de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Cristo es el origen, el inicio de la verdad. ¿Y qué es la ley de los 10 mandamientos? Es la verdad. En otras palabras, es la copia de la verdad. Entonces, necesitamos unir la copia con el original, sencillamente, nada más. Las lecciones que había dado a los profetas habían sido colocadas en situaciones falsas, y era su trabajo colocarlos en la verdad. Cristo era la fundación y el creador de toda la verdad, y su obra era despojarla de todas las tradiciones de los hombres, porque enseñaban mandamientos de los hombres en lugar de los mandamientos de Dios. Aquellos que habían estado en la escuela de los profetas y habían estado obteniendo su educación, eran considerados los más conocedores de todas las naciones y de todas las demás personas sobre la faz de la tierra. Cristo se vuelve hacia ellos y les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Todos los que habían estudiado en la escuela de los profetas se equivocaban, porque ignoraban las Escrituras, su verdadera aplicación, que era con el poder de Dios. Utilizando, aplicando la ley de Dios correctamente tiene poder. Pero cuando los hombres, sacan de su contexto y no aplican correctamente y no entienden correctamente, no tiene poder. Tratan de cumplir la ley, pero no pueden. Pero si Cristo mora en el corazón, el amor está en el corazón. En el nuevo pacto dice que el Espíritu Santo escribirá la ley en el corazón. Ahora la obediencia saldrá de adentro para afuera. Ahora sí el cumplimiento será perfecto. Ahora sí entonces la ley de los 10 mandamientos ya no podrá condenarlo. Mas sí en la ley de los 10 mandamientos testificará. En otras palabras, lo felicitará, le dirá: gracias, que ahora sí estás obedeciendo perfectamente la ley, ya no le condenará. Pero cuando el hombre, con un corazón carnal, natural, egoísta, del yo, sin Cristo, sin amor, obedece la ley le va a condenar, porque el ser humano externamente es sepulcro blanqueado, pero internamente está mal. Ese es el problema. Necesita santificación interna y externa. Una vida pura, una vida santa. Entonces Jesús, eso es lo que les dijo a los judíos. Y a los adventistas también, la hermana Joel aplicó eso mismo de la Escritura. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Los adventistas se habían equivocado al enseñar la ley y al comprender la ley. Lo habían aislado, lo habían separado el amor de la justicia, la misericordia de la justicia. Habían separado el evangelio de la ley, tal como dice en Mateo 22:29.
Y en Marcos 8:24 dice, la hermana Juárez les dijo, los adventistas veían a los árboles como hombres caminando. ¿Y por qué no era la verdad distinta en sus mentes? La razón era que ellos no estaban conectados con el Dios de toda la verdad. El problema era que por qué veían, ignoraban las Escrituras, erraban, se equivocaban, y por qué veían ciegamente a los hombres como árboles caminando. ¿Por qué veían? Porque no estaban conectados, dice, con el Dios de toda la verdad. No había conexión. No habían entendido San Juan capítulo 15, 1 al 10. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O no habían comprendido Romanos capítulo 11, 16 al 24. Dice allá de que el ser humano, dice, es una planta silvestre que produce carácter amargo. Y Pablo dice, debe ser injertado, dice, en la raíz santa, en el tronco que es Cristo, la ley original. Y allí dice que si la raíz es santa, ahora la rama silvestre injertada, la rama también será santo. Una vez que se injerta, ahora se alimenta de la raíz santa y es santo. Ya no es pecador. Entonces ese es el evangelio de justificación por la fe. Los adventistas no comprendieron porque no estaban conectados con Cristo. Y la conexión se establece, o la unión de la humanidad y la divinidad se establece en el engendramiento por el Espíritu Santo de la vida nueva por la fe. Cuando el Espíritu Santo engendra, dice, una nueva vida en carne humana, nace, dice, un santo varón, un hombre espiritual. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es engendrado por el Espíritu Santo es hombre espiritual. Tienes que nacer de nuevo. Unido a Cristo, unir la humanidad con la divinidad. Y vivir en la divinidad, en naturaleza divina. Vivir en vida espiritual. Mantenerse conectado. Permanecer en Cristo. Estar en comunión con Cristo. Andar con Cristo. Vivir con Cristo. Y hacer la voluntad de Cristo. Ahora sí, entonces, el creyente vivirá la vida de Cristo, una vida de obediencia perfecta. Pero el adventismo no quería tener a Cristo en el corazón. ¿Cuál era el problema? Ya hemos estudiado en los estudios anteriores. Sería bueno repetir. ¿Por qué no dejaron entrar a Cristo? ¿Por qué hoy en día el creyente profeso no quiere dejar entrar a Cristo al corazón? Porque Cristo no puede entrar porque el corazón está lleno del mundo, dice. La amistad del mundo. En la puerta del corazón está amontonado, dice, las riquezas de este mundo, riquezas de maldad. El ser humano ama su trabajo, ama al dinero, ama a su ciudad, ama a su casa, a su vivienda, a su mansión en la ciudad. El creyente ama la economía de este mundo, ama la educación de este mundo que Satanás ha inventado, ama la alimentación de este mundo, alimentación refinado, alimentación que enferma, alimentación narcótico, alimentación dañino. Ama eso, no quiere dejar. Entonces Cristo nunca va a entrar, dice. El pecador tiene que venir tal como está con esas cargas, decir, Señor, yo no puedo dejar el mundo, Señor. No puedo dejar la alimentación del mundo que me está enfermando y matando.
Señor, no puedo dejar la educación del mundo que me ha malogrado mi mente y está malogrando a mis hijos. Mis hijos se están perdiendo por la educación del mundo. Dice, Señor, yo soy profesional. Mi mente está lleno de todo el conocimiento venenoso del mundo. No puedo, Señor, dejar eso. Señor, no puedo dejar mi empresa que está con los principios del mundo. Señor, no puedo dejar mi casa en la ciudad porque las leyes no me dejan. Señor, vengo tal como estoy. Tengo un corazón pecaminoso. Siempre hago mi voluntad. Siempre me equivoco. Siempre reniego, critico. Siempre me porto mal. Siempre ofiendo. Siempre me molesto. Señor, tal como soy vengo. Me entrego, Señor, en tus manos. Ya no quiero vivir esta vida. Tú puedes crear una nueva vida en mí. Tú puedes, por tu Espíritu, crear un nuevo ser. Y quiero vivir en la vida espiritual, tu vida. Ahora sí, entonces, Cristo dice, entrará al corazón. Y Cristo liberará de todas esas ataduras del pecado en el corazón y de este mundo. Cristo dice, yo soy la verdad os libertará. Yo soy el amor de Dios en el corazón, solamente ahora amará, sus afectos serán hacia las cosas de arriba, del cielo. Por eso ahora sus riquezas depositará en el banco del cielo, dice. Si tiene el amor de Dios en el corazón, ya no amará las cosas de este mundo. El mundo ya no le agradará. Su trabajo no le agradará. La alimentación de este mundo que está envenenado con sustancias químicas, con insecticidas, fungicidas y toda clase de sidas, y está alterado genéticamente, ya no le agradará. La vida de la ciudad ya no le llamará la atención. La tecnología ya no le agradará, porque ahora tiene el amor de Dios en el corazón. La moda, la vestimenta de este mundo ya no le va a agradar. Ahora le va a agradar la vestimenta celestial. Todo eso va a acontecer cuando se ha unido la ley de los 10 mandamientos con el amor de Dios, con la ley original que es Cristo, que es el Espíritu Santo, que es Dios. Ahora sí va a funcionar el plan de salvación. En la página 339 de Materiales de Elena White, allí encontramos la siguiente declaración. Una parte de la gran obra de Cristo al mundo era que Él vino, dice, al mundo como representante del Padre, pero el mundo no lo conocía a Dios, y es muy parecido a la actualidad. Hoy en día, dice, está aconteciendo lo mismo. Y eso mismo aconteció en 1888. No conocen a Dios, solo conocen la copia de su carácter, la copia de los 10 mandamientos nada más, pero no conocen a Dios, dice. La ley de los 10 mandamientos solo condena, impone, pero no tiene amor, no conocen el amor de Dios. Incluso entre los que dicen estar siguiendo la verdad, no conocen, dice, a Dios. No lo sé, pero ustedes me han escuchado decirlo en años pasados. Deseo presentarles a Jesucristo para que lo contemplen como un Cristo de amor, misericordia, simpatía y tierna compasión. La hermana Juárez estaba presentando a Cristo durante 45 años hasta 1888, pero el pueblo adventista no comprendió. Ellos, dice, construyeron en base a la ley. La ley y la ley y la ley,
y quedaron, dice, desprovistos de vida espiritual, secos como las colinas de Gilboa, sin Cristo, sin amor. Por eso, los hogares adventistas no tienen amor verdadero, solo amor eros, amor filial, amor humano nada más. Por eso no hay comprensión. Por eso el adventismo acepta el divorcio, enseña el divorcio. ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque el amor, dice, ni las muchas aguas lo anegarán. El amor todo lo soporta, el amor todo lo tolera. El amor, dice, enfrenta aún la muerte, el sacrificio. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, dice Pablo. Necesitamos ese amor de Dios en el corazón. Ahora sí, aunque esté frente a la muerte, seguirá cumpliendo la ley de Dios. No podrá desobedecer a Dios ni a la ley de Dios, porque tiene el amor de Dios. Aquí podemos recordar el adventismo tenemos que reconocer. El adventismo es orgulloso por su religión, por el adventismo, pero necesitamos reconocer en base a qué principios el adventismo se ha construido, se ha fundado, se ha establecido y hasta hoy ha prosperado. ¿En base a qué? Su prosperidad en este mundo, ¿a qué se debe? No estamos hablando de prosperidad espiritual, porque el adventismo no tiene el carácter de Cristo, tiene la imagen de este mundo. ¿Por qué? Vamos a leer en la página 348, en el cual la hermana White estaba presentando a los adventistas después de 1888. Después de 1888, la hermana White escribió lo siguiente. Dice, escuchemos con atención. Vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos atentamente en la lectura. Vamos a dejar de desviar nuestra atención en los sonidos. A ver si podemos comprender esta declaración. Hermanos, dice, no dejen que ninguno de ustedes sea arrojado fuera del camino. El peligro que existió en 1888. ¿Qué peligro existía? El peligro de que sean arrojados fuera del camino. Peligro de quedarse fuera del camino y no llegar al cielo. Dice, hermanos, no dejen que ninguno de ustedes sea arrojado fuera del camino. Bueno, usted dice, ¿qué significa el artículo del hermano Urias Smith en la revista Heraldo? Así le preguntaron a la hermana White. Y la hermana White respondió, Urias Smith no sabe lo que está hablando. Él ve árboles como hombres caminando. El mismo mensaje que presentó en el Congreso de 1888, también escribió de Urias Smith después de 1888. ¿En qué condición espiritual estaba Urias Smith? Estaba fuera del camino. No sabía lo que estaba hablando ni escribiendo en la revista Heraldo ni lo que estaba predicando, no entendía. Él estaba como ciego, era medio ciego, no era ciego completo, medio ciego. Así como el ciego que curó Jesús y que poco a poco se abrió su vista y vio ese ciego que curó Jesús, primero dijo, veo a los hombres andando como árboles.
no podía distinguir al ser humano, parecía un árbol. Así Urias Smith dice, estaba viendo el mensaje adventista. Todo depende de nosotros ser obedientes a los mandamientos de Dios, dijo la hermana Jued. Por lo tanto, Él toma a esos que han sido colocados en falsos escenarios y los ata en un solo bulto, como si nosotros también estuviéramos descartando las afirmaciones de la ley de Dios. Cuando no es tal cosa, es imposible para nosotros exaltar la ley de Jehová a menos que aceptemos la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que enseñaba Urias Smith? Ya hemos estudiado anteriormente durante varios estudios acerca de Urias Smith, que era uno de los líderes adventistas. Y Urias Smith es el que estructuró, es el que estableció los principios adventistas. Y él es el que, con Jorge Butler, con presidente de la Conferencia General, resistieron, se opusieron y rechazaron la luz de la justificación por la fe. Y como hemos estudiado ya, ellos decían, nosotros enseñamos justificación por la fe. Y realmente, según ellos, enseñaban la justificación por la fe, es decir, la justicia imputada, el perdón de los pecados. Pero ellos no entendían la santificación, no entendían la justicia impartida, porque ellos hasta hoy se enseñan al adventismo que justificación por la fe es aceptar a Cristo, aceptar el perdón y ser perdonado y ser bautizado y ser creyente adventista. Y una vez que uno es bautizado y es creyente adventista, ahora va a empezar la santificación, poco a poco obedeciendo la palabra de Dios, estudiando, asistiendo a la iglesia, cumpliendo el sábado, cumpliendo el diezmo, cumpliendo todas las demás cosas, va a mejorar su vida, se va a santificar hasta llegar a ser perfecto. Ese es el mensaje adventista que estableció Urias Smith. Y lo colocó, dice, en falsos escenarios, o sea, lo desarmó el plan de salvación y lo colocó al revés. ¿Cómo al revés? Primero las obras, obediencia para ser santificado. Y lo ató en un solo bulto, dice, todo el mensaje de la justificación por la fe. O sea, mezcló la verdad con el error. Ahí está el problema. Por eso el mensaje adventista no tiene poder. No puede cambiar vidas totalmente, solo hasta cierto punto. Así como el camino a Cristo dice, la educación del mundo. Lo que los hombres pueden, dice, enseñar es moralidad y puede mejorar al hombre, dice, hasta cierto punto, pero no puede cambiar la mente y el corazón. Solamente Cristo puede cambiar la mente y el corazón, porque Él es creador. Para cambiar la mente y el corazón, tiene que desechar el corazón egoísta, humano, carnal, malo, y tiene que desechar la mente humana, lleno de conocimiento del mundo, desecharlo. Pablo lo llama a eso morir. Y como Dios es creador, va a crear una mente nueva, un corazón nuevo, con la ley de amor en el corazón. Ahora sí, nace a vida nueva un hombre espiritual. Cuando el ser humano acepta a Cristo, experimenta el arrepentimiento por la gracia de Dios y entrega su vida, todo lo que es y todo lo que tiene, con todas sus cargas del yo y las cargas de este mundo, entrega a Cristo, ahora nace como un santo varón,
O sea que la justificación y la santificación inician juntos, son inseparables. Así como la justicia y la misericordia, el amor y la verdad, la ley y el evangelio son inseparables. No puede existir la una con otra. Cuando el pecador es perdonado, justificado, es hecho justo, santo, ahora tiene que crecer en santidad, tiene que crecer en justicia, tiene que desarrollar la perfección hasta producir los frutos. Eso es lo que no quisieron aceptar ni comprender Urias Smith, ni Jorge Butler, ni el pastor Morrison, y son más de 20 dirigentes adventistas, y todos los delegados que eran pastores siguieron el mismo ejemplo. Por eso el adventismo se quedó y se perdió fuera del camino. Esa es la triste realidad. Pero el adventista no va a aceptar. Pero el que acepta esta verdad, dice, se humilla, será transformado completamente por el poder de la justificación por la fe. Por eso la hermana White, en la página 330 de Materiales de Elena White, para terminar vamos a leer, dice: y cuando el diablo venga y apunte a vuestros pecados y delitos odiosos, decidle: yo soy un pecador, pero Cristo es un Salvador. Y él dice: yo no vengo a llamar justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Te equiparás con toda la armadura de la justicia de Cristo? ¿Cómo es que no tienes la armadura de la justicia de Cristo? ¿Para qué vino Él a este mundo? ¿Para qué? Si hubiera sido posible para nosotros mismos guardar los mandamientos de Dios, Él nunca habría venido a este mundo. Así que si el hombre solamente con el Evangelio, con la ley y con la ayuda de Dios hubiera podido guardar los mandamientos, Cristo no hubiera venido a morir, dice. Dios sabía, dice, que el hombre pecador no puede guardar los mandamientos, ni con la ayuda de Dios, porque Dios no puede morar en un hombre pecador. Dios no puede ayudar a un hombre pecador, porque el hombre pecador es torcido. Salomón dice que lo torcido no se puede enderezar. El profeta Jeremías dice que si el hombre está habituado a hacer el mal, nunca va a poder cambiar. El etíope nunca va a cambiar su piel, ni el leopardo sus manchas no puede cambiar. Así es, el hombre pecador nunca va a cambiar. Por más que obedezca la ley estrictamente, por más que ayune, guarde sábado, pague diezmo, predique el Evangelio, no va a cambiar. Por eso muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, nosotros hemos predicado, hemos hecho milagros. El Señor dirá: no os conozco, apartaos, obradores de maldad, porque el pecado está en el corazón. El hombre no puede cambiar el corazón, la ley no puede cambiar el corazón, ningún líder puede cambiar corazón. Necesitamos llevar a los pecadores a Cristo. Por eso Cristo dice: Él vino aquí porque era imposible que el hombre se redimiera y fuera llevado por sí mismo a una posición en la que Adán estaba antes de la caída. Entonces, ¿qué iba a hacer Cristo? Vino nuestro sustituto y fiador. Cristo vino para llevarlo al pecador a la posición de Adán antes de la caída. Por eso el que acepta a Cristo recibe el perdón, la justificación y nace a la vida nueva como Adán con la justicia de Dios en el corazón, como Adán con el amor de Dios en el corazón, como Adán con una vida justa, santa, recta y perfecto, para que ahora pueda crecer en perfección, para que desarrolle la perfección. Ese es el mensaje de justificación por la fe que necesitamos comprender personalmente nosotros, investigando y comprobando todo lo que Dios ha revelado en la Biblia, en los libros del Espíritu de Profecía, en los libros de los mensajes de Jones y Waggoner,
y en la naturaleza, que es el libro más grande. Que Dios bendiga su palabra. El día de mañana vamos a continuar estudiando. Oremos al Señor para que Dios nos dé más tiempo de gracia. Amén.